Buenas noches a todos, buenas tardes. Mi nombre es Rocío González, estamos en Hablemos de... Y hoy vamos a hablar de las habilidades del líder. Estoy súper contenta, muy agradecida porque tenemos un invitado súper bueno para hablar de este tema. Raúl Castro, ¿cómo estás? Hola, Gracias por Rocío. estar aquí. Hola, Rocío González Gasque. Es un honor estar aquí en tu espacio. Felicidades por lo que haces. Gracias. La verdad es que nos entretenemos bastante. Me gusta bastante porque hay mucha gente que nos ve y sobre todo se lleva muchas cosas interesantes para el día a día, ¿no? Y hoy precisamente del tema que vamos a hablar es algo que es bien importante para los agentes inmobiliarios porque ya sea que dirijas un equipo o simplemente estés como agente autónomo, es bien importante autoliderarte, ¿no? Y vamos a hablar hoy de eso, ¿no? Bueno, para la gente que no te conozca, Raúl, permíteme presentarte. Raúl es un destacado consultor y líder empresarial con más de 30 años de experiencia, no le estamos diciendo mayor. Lo soy. Tiene más de 30 años de experiencia en liderazgo y gestión, trabajando en múltiples países y colaborando con líderes globales, reconocido como un referente latinoamericano en liderazgo moderno. Es experto en transformación organizacional, intraemprendimiento y adaptación cultural en entornos digitales. Autor de 4 libros, entre ellos CEO Remoto o CEO Remoto, La Puerta Abierta, y combina su conocimiento práctico con una visión humanista para inspirar a equipos y organizaciones. ¡Wow! Me encanta, Raúl. Yo creo que vamos a tener hoy una súper entrevista para todos. Raúl, cuéntame un poquito. Vamos a empezar, si quieres, cómo llegaste al mundo empresarial. Ahora sí que a mí me gusta decir que es un tipo como tú en un sitio como este. O sea, ¿cómo llegaste hasta hoy? Pues mira, es un placer para mí estar hablándote desde Tampa, Florida, que es de donde vivo. Hace 8 años. Hace ya 13 cambié la siesta española por el sueño americano. Ajá. Bueno, ¿qué hace un chico como yo en un sitio como este? Pues responde un poco a la pregunta. Trabajé 20 años en el banco más innovador en España, Bankinter, y una buena mañana, Rocío, me dijeron aquello de no sabríamos qué hacer sin ti, pero desde mañana lo vamos a averiguar. Y en ese momento decidí hacer las maletas. No es verdad que fue en ese momento lo que hice fue montar mi empresa, montar de personas. Es una consultora de recursos, una firma de recursos humanos. Trabajamos con temas de talento. Y a partir de ahí, pues me fui a trabajar para una escuela de negocios en República Dominicana. Estuve ahí 3 años. De ahí salté a Cancún. Soy orgullosamente quintanarroense. Tengo mi green card mexicana. ¡Wow! Eres mi paisano. Absolutamente. No puedo no puedo entender la vida sin chilaquiles, sin mole y, Uf. y sin tacos de cochinita pibil. Y hace ya 8 años que vivimos aquí en Estados Unidos. Cambiamos, como te digo, esa parte española por venir a entender esta cultura empresarial y esta forma de hacer, y aquí nos desempeñamos. Me encanta porque obviamente al ser mexicana pues tengo muy metido el tema de la cultura americana y el emprendimiento americano, y sí hay muchas cosas que en el europeo chocamos, ¿no? Es como la lentitud para determinadas cosas de las decisiones en Europa no se pueden entender en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, todo tiene su pro y su contra. Oye, ¿cómo puede...? Son generalizaciones, perdona, antes de que nos lancemos a tu batería de preguntas, son generalizaciones, pero dicen que, y yo lo he podido comprobar, ¿no? Como en América innova, China copia y Europa regula, ¿no? Y cómo nos morimos en la regulación permanente de todo y en el control exhaustivo, limitando la libertad de un montón de cosas, ¿no? Es impresionante. De hecho, como ejemplo, un botón, ¿no? Estaba hablando ahora con un cliente mexicano que tenemos un piso que alquilamos por temporada y el inquilino nos pide una serie de cosas. Le mandamos un mail al abogado preguntando y nos mandó el abogado un mail que, si te lo leo aquí en vivo, la mayor parte de la gente se tira de cabeza, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que estén todas las leyes en pro de los inquilinos, ¿no? Pero bueno, en fin, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de liderazgo. Me encanta de verdad porque además acabo de estudiar, acabo de terminar un curso de coaching de equipos. Estoy muy en el tema de liderazgo, me encanta.
acabo de terminar el libro del Million Dollar Coach, que habla mucho de esto también, entonces me encanta. ¿Cómo puede un líder inmobiliario, en mi caso es inmobiliario, pero nuestro canal tiene que ver con esto, mantener la estabilidad y la agilidad en un mercado tan incierto y cambiante? Mira, has hablado de dos términos, estabilidad y agilidad, que podrían ser opuestos, ¿no? La estabilidad implica, pues, tranquilidad, una cierta monotonía, un saber qué va a venir después, y eso es incompatible con el mundo en el que estamos, con un mundo, llámalo VUCA, llámalo BANI, Buca. llámalo como quieras, pero un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, un mundo donde mañana no sabes qué va a pasar, donde hoy se están discutiendo leyes en el Parlamento relacionadas con vuestro mundo inmobiliario que va a cambiar la jugada para los próximos años, de una manera o de otra. Por tanto, hoy esa parte de estabilidad va a ser difícil encontrarla. Sin embargo, el mundo Agile, lo que te permite, este mundo de la agilidad, lo que te permite o lo que le permite a un líder es cambiar la forma de hacer las cosas, ¿no? Y en lugar de comprar riesgo, ¿no? Cuando le dabas a alguien un mandato de compra y le decías, venga, dentro de 30 días nos sentamos a ver qué ha pasado. Pues esos 30 días estabas ciego, ¿no? No había... Hoy el mundo Agile dice, ok, veamos al final del día cuántas llamadas has tenido y qué has aprendido de ello. Vamos a ver el viernes un recap de toda la semana y vamos a aprender sobre la marcha, ¿no? Ese es el concepto de la agilidad, ¿no? Equivocarte pronto, rápido y barato. Y eso yo creo que es algo mucho más realista en vuestro mundo, ¿no? El cambiar también las métricas, ¿no? Un líder tiene que dejar de medir por la hora nalga, como dicen en México, ¿no? Por el tiempo que pasas sentado en la mesa, ¿no? Hace mucho no había ese concepto. Claro, yo lo tengo muy fresco, ¿no? Pero el concepto de la hora nalga, ¿no? Y seguir dirigiendo over the shoulder, por encima del hombro, a ver qué es lo que está haciendo y tal. Y empezar Eso ya no Claro, existe. sobre todo con la No. gente joven, ¿sabes? Que la gente joven no acepta ese tipo de cosas, ¿no? Sí, no, es impresionante. Además, la mayor parte del mundo inmobiliario somos emprendedores, autónomos, Claro. se llama aquí, entonces mucho menos. Me encanta que me menciones la metodología Agile, porque precisamente hablamos muchísimo de eso en el curso de coaching de equipos, ¿no? ¿Qué comportamientos observables crees que sean esenciales para construir una cultura empresarial sólida? Te lo pregunto por una cosa. La mayor parte de las inmobiliarias son inmobiliarias pequeñas. Estás hablando de inmobiliarias que a lo mejor hay un gerente y un par de vendedores, como mucho, ¿no? Hay oficinas tipo RE/MAX que, pues bueno, somos una empresa que le da servicios a estos emprendedores y pues podemos estar hablando de oficinas grandes, pero no deja de ser una empresa que tiene que transmitir una cultura empresarial, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos comportamientos que deberíamos de tener como líderes para tener equipos sólidos y constantes, ¿no? De hecho, como 17 preguntas en una, pero No, bueno. no, 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 está entendido. Fíjate, para mí lo que echo más de menos y lo más importante es la coherencia, que lo que yo haga y lo que diga se parezca, porque eso ya le da sentido, ¿no? Se nos llenan las paredes, estoy viendo tu logo ahí detrás, ¿no? Se nos llenan las paredes de misión, visión, valores. Aquí aquí en esta empresa las personas son lo más importante y luego los despedimos por WhatsApp diciéndole no es por ti, es por mí. Claro, ¿dónde está la coherencia, no? Entonces, para mí, hoy lo más importante es aquello que queramos ser, pues que nuestros comportamientos observables estén de acuerdo con eso, ¿no? Y si yo digo que esto es importante, yo soy el primero que estoy. Si yo digo que no se puede gastar, no me voy en business. Si yo digo que tenemos que ser cuidadosos a la hora de comer, no me voy a un 3 estrellas Michelin. Si yo digo, no, ese tipo de cosas que rompen y matan cualquier tema de cultura, ¿no? El hecho de la incoherencia muchas veces entre lo que se dice y lo que se hace. Y luego a partir de ahí, pues competencias que se busquen hoy en los líderes. Para mí la más importante es la escucha, la capacidad de escuchar a la gente y entenderla. No nos interesa nada lo que le pasa a la gente. No es verdad.
Y no nos interesa porque nos obliga a hacer cosas. Si yo sé que le pregunto a una persona, oye, ¿cómo te ha ido ayer? Pues mira, resulta que tengo un niño malo y no sé qué, me obliga a interesarme por él. Y no me interesa nada. Lo que quiero es que trabajes y que produzcas y que me hagas ganar el mayor parte de dinero posible, ¿no? Entonces, esa para mí es la más importante, la escucha activa. Y esa es la que están demandando la gente joven, ¿eh? No demanda otra cosa. Demandan cariño, demandan ser escuchados, demandan en que entiendas sus necesidades, aunque luego no la puedas cubrir, ¿no? Pero eso es lo más importante. La segunda es estar permanentemente, como dicen en el sur de España, liquindoy, ¿no? Estar atento a los cambios que se están produciendo. Este mundo de inteligencia artificial no puedes decir, no, a mí esto no me afecta. No, mano, te afecta más de lo que piensas, ¿no? Porque hoy puedes meterle a cualquiera de las inteligencias artificiales una lista de pisos, en vuestro caso, y decirle, dime de estos tres el que más me interese en función de los parámetros que te acabo de dar. Y te lo va a dar y te va a quitar un montón de tiempo. Por lo tanto, hoy la inteligencia artificial va a sustituir muchos puestos de trabajo, los va a cambiar por otros y, por tanto, hay que estar atento a todo eso que está pasando. Hay muchas, ¿no? Pero yo te diría esas dos, estar atento, permanentemente atento y entender lo que está pasando a la gente de tu equipo, ¿no? Creo que es fundamental. De hecho, dentro de lo que más hablaba del coach, que era coach de Apple, de Google, etcétera, es que lo que más hacía, precisamente antes de empezar cualquier reunión, era preguntar y preocuparse, digamos, ocuparse de saber qué había pasado con las familias de cada uno, cómo había estado el fin de semana y realmente involucrarse en eso, ¿no? O sea, que tienes razón, la parte de la escucha es importante. Quizás es es como lo óptimo, pero la realidad es que la mayor parte de la gente efectivamente está como, bueno, ok, muy bien, pero ¿cuánto has producido? ¿Cuáles son tus métricas? Y poco más, ¿no? Entonces ahí el líder moderno tendría que pensar en eso. ¿Cómo metes dentro de tu día a día, dentro de tu vocabulario y dentro de tu manera de ser, el preocuparte por tu equipo, ¿no? Sin duda, la mayor parte del salario que te pagan es por escuchar a las personas. Ahora estaba haciendo una entrevista para el programa de radio que tengo en España, en Capital Radio, y entrevistaba a José Manuel Casado, una persona que fue socio de Accenture. Se emitirá el jueves que viene en España. Y él me decía, mira, un directivo, el 90% de su tiempo lo tiene que dedicar a estar con las personas y a preocuparse de las personas. Da igual lo que haga, porque al final su trabajo no es hacer, su trabajo es hacer que otros hagan, ¿no? Y por tanto, si no estás con las personas, dice, luego el otro 10% será para ir al servicio o para lo que quieras, pero es que el 90% de su tiempo tiene que ser estar entendiendo y dando soluciones a problemas que se dan en las personas, ¿no? Del equipo. Oye, ¿y cómo aplicas entonces un enfoque humanista en el liderazgo? O sea, es bien fácil decirlo, ¿no? Tienes que incorporar esto a tu día a día, pero ¿cómo lo haces? O sea, por ejemplo, una agencia inmobiliaria pequeña, mediana, gente que tiene equipos, por ejemplo, en nuestro caso, además, es casi obligatorio, porque no son tus empleados. Tú les das servicios. Sí, ¿no? No, sin duda, sin duda. Mira, yo creo que cambiando la forma en la que hemos sido dirigidos. Muchos de nosotros dirigimos como nos dirigieron, hacemos pequeños ajustes con las cosas que no nos gustan, pero en el overall, al final, somos buena parte de cómo nos dirigieron. Y claro, el mundo ha cambiado, nada tiene que ver con lo que se hacía hace 30 años. Yo le decía ahora también a José Manuel, decía, mira, mandar lo puede hacer cualquiera. Mandar, uno se iba a recursos humanos o te daban la dirección de una tienda de las vuestras y te daban el poder de sacar la máquina de dar leches y a la gente a insultarla y ya está. Eso, mandar lo puede hacer cualquiera. Dirigir es un poco más complicado, pero liderar es un arte, ¿no? Y liderar a través de las personas es un arte. Es el arte de que el otro se salga con la mía. Es el arte de que las personas quieran hacer las cosas genuinamente porque de verdad creen en el proyecto, porque creen en lo que están haciendo y porque sienten que son parte de, ¿no? Entonces, esta parte del liderazgo humanista, ojo, no hay que equivocarla con el buenismo. Venga, vamos todos juntos, Flower, Happy Flower, venga, ese cigarrito de Jamaica, vamos a fumárnoslo aquí todos juntos y vamos de la mano. Nada que ver con eso. Yo creo que eso se ha confundido, ¿no? La felicidad, veo mucho los Chief Happiness Officer
Y estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh? La gente feliz produce más. Pero eso no puede ser... no puede ser... Es que se tiene que mantener en el tiempo. Primero se tiene que mantener el tiempo. Segundo, tiene que haber la coherencia de la que hablábamos. Y segundo, no puede ser por sí solo. Ya tengo un departamento de Chief Happiness Officer. Venga, ahora todos juntos vamos. No, mano. La felicidad se produce cuando alguien te viene con un problema y no le dices, pues mira, eso es tu problema, mano. A mí no me cuentes tu rollo, ¿no? Esta no es mi chamba. Esa es parte de la ventanilla 23, esta es la 22. Claro, si me lo hubieras dicho antes, sí, pero ahora ya no. O sea, eso es así, ¿no? Yo tenía un jefe en una de las empresas que estuve que le llamamos y por lo demás, ¿qué tal? Porque ibas una mañana y le decías, se me acaba de morir mi perro, mi mujer me ha dejado, el coche no me ha arrancado esta mañana. Y te decía, ok, ¿y por lo demás qué tal? ¿Cómo por lo demás qué tal, cabrón? ¿No te importa la mierda de vida que estoy llevando en este momento y que te la estoy contando? Y esto pasa mucho, ¿no? Se sigue dando todavía, ¿no? Sí. Y por lo demás todo bien, ¿no? Por lo demás todo bien, ¿no? No, yo creo que es eso. Lo que dices es según entiendo, dime si te estoy entendiendo bien, es la coherencia entre lo que digo efectivamente y lo que hago. O sea, efectivamente puedes tener tu departamento de Happy Flower y que todos somos felices, pero que en el día a día demuestres con hechos que lo dijiste efectivamente está y que tu compromiso está, ¿no? Y que te interesa genuinamente la persona. Pero mira, insisto, nosotros trabajamos con muchas compañías y yo siempre les digo, antes de nada hay que medir. Si no mides, no se puede, es como tú. Si no mides el tiempo que tardas en entrar, cuánto es el ciclo de tiempo que está entre que entra un inmueble y se acaba vendiendo, cuál es el precio de partida y el precio en el que se acaba vendiendo. Todo eso hay que medirlo, porque si no lo mides, no lo puedes gestionar. Pues en el talento pasa igual. Ok, déjame que hagamos una métrica. Vamos a entender lo que está pasando, pero de verdad, pero no con el Great Place to Work, ni con todos esos sellos que se compran y están muy bien y son muy chingones para poner. ¿Ha visto que utilizo palabras mexicanas? Sí, sí, pero YouTube me va a cancelar este vídeo si sigues diciendo palabrotas. Ostras, no voy a decir ni una sola palabrota más a partir de ahora. Así dice mi nieta, palabrotas. Palabras malas, palabras feas, sí. Pero, claro, sí, somos los mejores, ¿no? Y ahora me he ido ya de lo que estaba... de la métrica, ¿no? Pero claro, cuando de verdad yo les propongo, no, pero vamos a entenderlo, vamos a implementar una herramienta donde en tiempo real te digan lo que está pasando. Y si luego no puedo hacer y si luego no puedo hacer algo, y si luego no puedo dar soluciones, ya, pero ¿qué prefieres? ¿Entender la enfermedad o seguir poniéndote curitas, ¿no? O seguir poniéndote tiritas en lugar de ir a limpiar la infección, ¿no? O sea, vamos a entender qué es lo que está ocurriendo para poder tomar soluciones. Y ahí es donde te encuentras todavía muchas barreras, ¿sabes? No, pero mira, yo lo que quiero es que trabajen y que sigan, que trabajen más y tal. Y ya, pero, ¿sabes? Ese es un poco todavía los obstáculos que nos vamos encontrando, ¿no? Que la gente no quiere medir por miedo a lo que se encuentre. Tal cual. Y es que muchas veces no quiere medir por eso o no quiere medir porque no está acostumbrado o porque no confía. Es decir, oye, tú tienes que hacer un presupuesto del año. ¿Cuánto vas a vender? Pues yo qué sé. Como que yo qué sé. O sea, ponte un objetivo y en función de eso trabaja. Porque creo que lo peor que puedes hacer es no tener objetivos claros. ¿Cuánto vas a facturar? ¿Qué es lo que necesitas percibir este año? La mayor parte de la gente que entra en el sector inmobiliario, te hablo desde mi experiencia, bueno, no lo sé. O sea, quiero vender mucho, pero bueno, ya veremos. Y es complicado, ¿eh? Y eso no solamente con los agentes, muchas veces los gerentes son los mismos que no hacen este tipo de proyección de objetivos, tal, y entonces, a partir de ahí... Sí, sin duda. O sea, al final, mira, en los objetivos también viene de dónde venimos, ¿no? A mí me los ponían y era como una suerte de castigo divino. Me han puesto estos objetivos que siempre son inalcanzables, luego los acabas alcanzando, pero siempre son inalcanzables de partida, porque si digo que son alcanzables me ponen más altos, ¿no? Entonces, tal cual. Son inalcanzables, ¿no? Eso pasa en todas las latitudes en las que yo he trabajado.
Ahora bien, si soy yo el que me tengo que poner los objetivos, y ahí yo tengo unas experiencias muy chulas en eso. Mira, hace cuando yo era director de zona en Bankinter, como te digo, el banco más innovador de España, donde yo trabajé por 20 años, yo tenía que dividir los objetivos para la gente, ¿no? O sea, cuando yo llevaba 40 oficinas y tenía que agarrar y decir, pues no sé, me lo invento, tenemos que ganar en esas 40 oficinas, tenemos que ganar 20 millones de dólares o 20 millones de euros. De esos los divido, miro lo que han ganado este año, les pongo un 2 o un 3% de incremento, y luego a los que entiendo que tienen que hacer un poquito más, les pongo un poquito más. El resultado es que siempre tenía 40 directores insatisfechos, porque todos ellos decían, no has tenido en cuenta esto, a mí me has puesto esto, no sé qué. Yo llevaba 3 años haciendo el presupuesto de ese modo y cuando llegaba el momento de hacer los presupuestos me mataba. Y entonces agarré y dije, ok, pues vamos a hacerlo al revés. Señores, tenemos que llegar a esta cifra. Y el incremento de media es de un 3%. Ahora, quiero que ustedes, cada uno de ustedes en su oficina, me diga cómo cree que podría responder a este reto que tenemos, ¿no? ¿Qué crees, Rocío? ¿Que la suma, cuando yo sumaba los resultados que me mandaban ellos, eran menos o eran más de lo que yo tenía que hacer? Más, seguro. Más, porque una cosa es que yo te pongo un objetivo a ti y entonces diga, oye, me estás maltratando, lo que sea, en función del día, o que tú me digas, oye, ¿tú cómo ves esto? Eso lo vamos a superar con creces, ¿no? Ese fue un descubrimiento, ¿sabes? Cuando yo sumaba los objetivos individuales que se habían puesto todos, me sobraba dinero. Y era yo el que tenía que llamarlos y decirle, ojo, ten en cuenta que este año has hecho esto porque tuviste este cliente extraordinario y el año que... No, pero ya verás tú, si quieres quítamelo, pero yo lo voy a hacer. Y entonces se convertía en un compromiso. En un reto. Pero muy chulo, porque al final es la ilusión. Sí, y el reto con ellos mismos, ¿no? Y cuando alguien se compromete a algo, no hay nadie con quien te quieras medir más que contigo mismo, ¿eh? Si tú te has comprometido a hacer 10, vas a intentar hacer 11 para demostrar que esos 10 estaban en tu alcance, ¿no? Y por eso digo que liderar es un arte, ¿no? Y al final, cuando consigues este tipo de cosas, consigues resultados extraordinarios, la gente no está quemada y lo hace por su propia iniciativa, ¿no? Y eso es una suerte. Ahora tienes que estar cerca de ellos. Y entonces en ese rol, en ese momento, ya tu rol no es andar over the shoulder, no es estar dirigiendo a cada uno, sino es estar a su servicio. Oye, ¿cómo yo te puedo ayudar? ¿De qué manera yo puedo ser un facilitador para ti? Y el líder se convierte en un líder al servicio del equipo y no al revés. En mi tiempo, el equipo estaba al servicio del líder. A ver, fíjate que iba a decir una palabra que empieza por pen mexicana, pero no la digo tampoco para que no te cancelen. No, gracias. No. Pero yo sé que eres muy empático. Pero tú sabes que quieres hablar como mexicano, pero... Claro, pero tú sabes qué palabra es. Pero decía, a ver, puntos suspensivos. A ver, tontolaba, no sé si lo permite YouTube, pero a ver, ponernos a hacer esto y tal. Y eso, pues bueno, tenía resultados en el corto plazo, pero luego en el medio y en el largo plazo dejaba gente quemada, gente que estaba arrastrando los zapatos, gente que hacía trabajos alimenticios y que iba porque no le quedaba más remedio. Y hoy la gente joven te dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, que os den pomada que yo me voy. Y se te marchan. Y no te dicen ni adiós. Me encantó, me lo voy a apuntar. Sí. Qué chulo. Y no te dicen ni adiós, ¿sabes? Madre mía. Oye, ¿cómo potencio la marca personal de un líder inmobiliario? ¿Cómo puedo potenciar mi marca como líder? Esa me gusta a mí, porque una de las grandes cosas es cómo efectivamente logro que la gente me conozca. Cómo determino que efectivamente soy ese líder inmobiliario que te puede ayudar a ser líder, pero que también me puedes seguir, ¿no? Pues mira, de esto te puedo hablar más de la experiencia de aquí de Estados Unidos, en donde esta figura, RE/MAX, es una compañía norteamericana y tiene esa esencia, ¿no? O nace con esa esencia. Luego se adapta a cada uno de los países. Pero aquí la persona, todo el mundo tiene una persona inmobiliaria, como todo el mundo tiene un asesor de seguros, como todo el mundo tiene un asesor financiero, como todo. Entonces nosotros acabamos de comprar casa en octubre y yo no he ido a ninguna agencia. Yo he estado con Matt y Matt me ha acompañado, Matt me ha hecho todas las... No he visto el banco, no he visto... ¿Sabes? No he visto a la otra parte. Es que no me interesa, ¿sabes? Matt se ha encargado de hacer todo eso. Y su marca personal es Matt Generous, no es nada más, es él.
¿no? Y él está por encima. No sé cómo se llama su firma. No lo sé. O sea, Fíjate. no tengo ni idea. Yo todo lo he hecho con él. Y eso es muy importante, ¿no? El que se ponga en valor que las personas de verdad somos importantes más allá de la marca a la que representamos, ¿no? Cuando las marcas son conscientes del poder que tienen la imagen y lo que proyecta cada uno de vosotros, tu caso es o sea, esto que estás haciendo lo haces con el logo de Remax, pero estás poniendo en valor la Pero marca. lo hice con el logo de Remax porque estoy en un sitio que no es el mío, porque cambié el ordenador y no tenía el mío, mi visión. Pero bueno, la primera vez que lo hago desde aquí, pero se ve muy bonito. Pero sí, no, y en el fondo es un retorno que le está llegando a la marca desde tu imagen personal, ¿no? Por tanto, yo te diría que una de las cosas que todavía tenemos que aprender en España es a dejar el ego de la marca detrás y empezar también a potenciar el de las personas que lo componen, ¿no? Porque una cadena es tan débil como el eslabón más débil, ¿no? O una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Si tú tienes gente valiosa, la cadena será muy fuerte. Si tienes gente de medio pelo, pues en algún momento se va a romper, ¿no? Importante, puedes tener gente que está empezando, pero la idea es ayudarles a Sí. potenciar esa parte y ayudarles a salir de su zona de confort, que a veces cuesta mucho, ¿eh? Claro. En muchos sentidos, hay mucha gente en mi equipo que yo he estado, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que dar este curso, tienes que hacer este curso. Y al Mira, principio es como que molesta, pero cuando lo hacen dices, gracias por haberme ayudado a crecer, menos mal. Mira, aquí tenemos en el Estados Unidos, tú lo conoces, no hay, o sea, no hay el negocio de calle como conocemos en España y hay sitios en donde se hacen grandes moles, ¿no? Donde están los negocios y luego eventualmente hay los mercados estos de los fines de semana y tal. Bueno, o sea, aquí nosotros tenemos en el Village de Tampa, donde yo vivo, tenemos una zona que se llama Hyde Park, que es una zona súper chula y muy exclusiva y tal. Hay un mercadillo pues de los domingos de frutas y tal, y de artesanías y cosas de estas. Y hay un tipo que se monta su tenderete, se pone su nombre arriba, se ha invertido él en un tenderete, en una lona, con su nombre, no el nombre de la empresa, con su nombre. Y abajo está el nombre de la empresa, pero es su imagen. Y está allí de pie dando folletos de las viviendas que tiene en promoción, del listing que ellos tienen. Y todos cada vez que pasamos por allí, mi mujer y yo nos quedamos mirando diciendo, tú fíjate el tipo, o sea, no se queda un domingo en casa esperando a ver si viene ya el lunes y... No, se busca la vida y es él, es su imagen. Y eso le va a valer para la firma en la que ahora está, pero el día de mañana cambiará el logo de la firma en la que está y seguirá. Por tanto, qué interesante es ese concepto de la marca personal, ¿no? Cómo está evolucionando, ¿no? Es muy curioso. Es curioso también en Latinoamérica trabajar los sábados y domingos es como parte del show. Y me pasa que los domingos en la tarde siempre me escriben agentes asociados, agentes de Perú, de México. Y yo, ¡oh, es domingo, déjame en paz! En España nadie te molesta el domingo. Sí, pero al final el money doesn't sleep, ¿no? O money never sleeps o una cosa así, ¿no? O sea, el dinero Sí, no, nunca al duerme. final. Y aquí está clarísimo, ¿eh? O sea, nosotros un viernes a las 9:30 de la noche nos llama, nos escribe el casero y nos dice que tenemos que buscar una casa porque la va a vender. Y el sábado a las 9 de la mañana yo le estaba poniendo un mensaje a Matt y ese fin de semana vimos 7 casas. Fin de semana, ¿eh? Y el tipo estaba feliz, ¿no? Y vendió una casa. Bueno. Hablas desde el deseo del mercado inmobiliario que tenemos todos. Madre mía, en España y en Latinoamérica en general nos hace falta mucho todavía el tema de las MLS, es que estamos trabajando con ellas y tal, las asociaciones inmobiliarias. La colaboración es un dolor de cabeza, o sea, es dificilísimo. Y ahora que tenemos problema de stock de viviendas, ya ni te cuento. Porque muchos casi es su sobrevivir o no, depende a lo mejor de una venta. Entonces, bueno, se ha convertido en algo divertido, pero se trata de ti, no de mí. Vamos a hablar de lo tuyo. Dice, no es por ti. Entonces, ¿cómo puede un líder inspirar confianza y motivación, sobre todo en momentos de crisis? Porque, bueno, en momentos de crisis es como dices, al final
ya vivimos en una crisis constante, porque cuando no son incendios son inundaciones, cuando no es Trump es otro, en fin, que, que son muchas situaciones, ¿no? Entonces, Mira, ¿qué tiene que hacer? hay una historia, hay un libro de Steve Covey Jr. Que tiene 70 años, es el hijo de Steve Covey, el de los 7 hábitos para la gente altamente efectiva, que ya murió con 90 años hace 3 años en Filadelfia, hace 4 años. Pues Steve Covey Jr., que te digo que tiene 65, 70 años, ha escrito un libro que se llama Confiar en Inspirar. Y tiene una historia chulísima. Él dice que era... tenemos tiempo, ¿verdad? Para que te cuente la historia. Va a ser 1 minuto y medio, pero... Sí, estamos en el tenemos tiempo. 15 minutitos más, tranquilidad. Vale. Pues Steve Estoy Covey Jr. encantada, o sea que... Steve Covey Jr., que tiene un libro que se llama Confía en Inspirar, cuenta una historia muy inspiradora que dice, mira, cuando yo era pequeño, era el pequeño de 9 hermanos y era el único que no tenía chamba en casa, ¿no? Y entonces mi papá llegó de un viaje y me dijo, ¿quieres tener tu propia chamba? Sí, tu chamba a partir de ahora va a ser verde y limpio. Y dice, papá, ¿y qué consiste eso? Verde y limpio. Era el pequeño de 9 hermanos, ¿no? Y dice, mira, vamos a salir al jardín. ¿Ves el césped del vecino? Sí, eso es verde. ¿Ves el nuestro? Esto no es verde. Limpio, sácate unos sacos de la cochera, ¿no? Entonces, vamos a limpiar media parte del jardín. Esto es limpio y esto no es limpio. Ahora ya sabes lo que es verde y limpio. Esta es tu chamba. Si tú necesitas ayuda, yo te la brindaré cuando tú la necesites, ¿no? Entonces yo estaba muy feliz, era jueves en la tarde, ya tenía por fin mi chamba. Cuando llegó el lunes mi papá a dar sus conferencias por ahí por el mundo, llegó a casa y el césped no estaba verde y limpio. Y mi papá me preguntó, ¿qué tal te ha ido? Y yo me temblaba el labio porque yo no había hecho nada. Y le dije, papá, es muy difícil. Y dijo, bueno, ya, pero yo te dije que yo te podía ayudar. Yo, si quieres, te puedo ayudar. Dice, en ese momento me puse a limpiar el césped con él y lo regamos y desde entonces nunca más el césped volvió a dejar de estar verde y limpio. Y el tipo hace una aclaración al final, dice, ¿ustedes creen que a mi papá le importaba el césped? ¿Le importaba la grama? No le importaba nada. Lo que le importaba era hacerme confiable, era confiar en mí y demostrarme que yo podía hacerlo, ¿no? Y esa es una lección que yo aprendí desde pequeño y tal, ¿no? Entonces, eso es un poco, ¿no? Nos la pasamos en las empresas desconfiando de la gente. La vuelta del teletrabajo tiene que ver con la desconfianza. Como no me fío de lo que estás haciendo, necesito verte que estás con la hora en alga. Por tanto, vente aquí a trabajar, ¿no? Al final, generar la confianza es una cuestión, primero, de creértelo y segundo, de nuevo, con la coherencia, hacer cosas que a la gente sientan que estás confiando en ellos y no al revés, ¿sabes? O sea, que eso es un poco lo que yo te diría. Intentar hacerle sentir a la gente que de verdad me interesa genuinamente, darle oportunidades que a lo mejor excedan sus capacidades y estar al lado para ayudarles, ¿no? Y generar esta confianza mutua, ¿no? Súper, súper, me encanta Oye, lo que que te dices. suelto, Rocía González Gasque, vaya rollo que te suelto. Sí, menudo. Voy a hablar con tu hermano, qué pequeño es el mundo, de verdad. O Pequeño es sea, el mundo. hemos descubierto, Raúl y yo, que tenemos una persona que conocemos en común. O sea, Sí. esto no puede ser. Pero bueno, sigamos con esto y luego hablamos de cotilleos, porque Venga, así dale, hacemos que los que nos escuchan hasta el final, para dale. que se enteren del cotilleo completamente o del chisme que diríamos en México. Chamba, para los que son españoles, quiere decir curro o trabajo, Exacto. ¿vale? Entonces, como está hablando en mexicano, pues bueno, es un Órale, español hablando en mexicano, es divertido. órale, ¿Por díjole. qué por qué es importante, esta me encanta, por qué es importante fomentar la observación y retroalimentación en el liderazgo de equipos inmobiliarios, el feedback? Pues mira, yo te cambiaría el feedback porque el feedback ya no tiene ningún sentido. Ese concepto del feedback, que cuando, al menos el que me daban a mí, ven que te voy a dar tu feedback, y tú ya decías, madre mía, santa, y le Llevo regalabas la vaselina. llegó la base. O sea, sí, porque, exacto, porque es que era tal cual, ¿eh? Y lo hemos visto con la técnica del sándwich, ¿no? Jaboncito, vaselina buena, luego zumba, 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 y después otra vez te tengo que dar vaselina para que te vayas, ¿no? La técnica del sándwich. Fuerte, duro, o blando, duro, fuerte, ¿no? Blando, duro, blando de nuevo, ¿no? Y nosotros utilizamos con los líderes un concepto distinto y novedoso, que es el feed forward. De nada sirve pensar y a estar hablando y reprochando lo que ya pasó, que no podemos cambiar,
sino más bien, oye, ¿qué de las cosas que ahora que ya sabemos lo que ha pasado, uno, ¿qué tenemos que dejar de hacer que no nos ha funcionado? Y ahí aparecen 3 o 4 cosas que la persona con la que tú le estás dando esta sesión de feed forward o feedback, oye, que ya sabemos lo que ha pasado. Hemos vendido el piso, no lo hemos vendido menos de lo que esperábamos, hubo varios errores en la firma. ¿Qué cosas tenemos que dejar de hacer? Ok, ahora que hemos aprendido lo que hemos aprendido, ¿qué cosas tenemos que empezar a hacer que no hemos hecho? Ok, y ahí van a haber otras 3 o 4 cosas. Y finalmente, no todo es malo. ¿Qué hemos hecho bien? Vamos a ponernos la medalla. ¿Qué hemos hecho bien? Y tenemos que continuar haciendo, ¿no? El stop, start and continue, ¿no? ¿Qué tenemos que dejar de hacer? ¿Qué tenemos que empezar a hacer? ¿Y qué tenemos que continuar haciendo? Eso es un concepto completamente distinto, porque a partir de ahí aparece una conversación de resultados. Ya no es un feedback donde te voy a regañar por lo mal que lo has hecho, sino aparece una conversación de resultados con objetivos, con un plan de acción que nos permite abordar el siguiente proyecto con más éxito del que hemos tenido en este. Oye, me encanta, la verdad. Me gusta. Ay, me acabo de acordar de una anécdota de tu hermano muy chistosa que lo diremos después. Bueno. Oye, ¿qué herramientas pueden ayudar a un líder a medir el rendimiento y productividad de un equipo inmobiliario? Pues desconozco las herramientas técnicas que pueden ayudaros, pero sí que tengo claro que ya no puedes seguir midiendo igual que medías, ¿no? Como hablábamos antes. Por tanto, hay que empezar a tener indicadores, KPI, ya sean los famosos Key Performance Index, los KPIs, o los OKRs, Objective Key Results, ¿no? Que se han puesto ahora más de moda, ¿no? Sí, ahora todo es OKR. Ajá. Todos son OKRs, ok. Más allá de eso, hay que entender cuál es el trabajo efectivo de cada una de las personas, ¿no? O sea, ¿qué tendría que pasar para que fuera éxito tu trabajo? ¿Es vender pisos? ¿Es captar pisos? ¿Es atender bien a la gente? ¿Es atender las respuestas del chat menos de...? No lo sé, los indicadores que cada uno tenga que tener. Desde luego, la rapidez es fundamental. Perdona Sí. que te interrumpa, porque en el curso este que hicimos de coaching de equipos era constante el comentario de antes las empresas grandes se comían a las pequeñas, ahora son las empresas rápidas que se comen a las lentas. O sea, claro. Si tu empresa le cuesta tomar decisiones, si tu empresa se tarda un día en contestarle a un cliente, no vas a tener oportunidad. El día de mañana no vas a... si te das el lujo de no contestar, ya apaga y vámonos, ¿no? No, pero estamos en el tiempo del lo quiero, lo tengo, ¿sabes? O sea, lo quiero, lo tengo. Entro en Amazon, lo quiero, lo compro y yo tengo aquí cosas que llegan en 1 hora, un par de horas, ¿sabes? Porque das a un botón y en 2 horas están. Si tú en tu vida das a un botón y las cosas están, pues cuando vas a buscar un servicio ya no esperas. Yo ahora tengo que ir a Madrid la semana que viene, voy a Fitur. Y como lo estamos grabando ahora en vivo, y tengo que hacer algunas cosas, ¿no? Bueno, aprovecho Madrid para ver gente y para... Entonces, ayer escribí un correo a una empresa. ¿Tú crees que me ha contestado? No. ¿Tú crees que yo voy a ir? No. Voy a seguir buscando y aquel que me conteste se llevará el gato al agua. Y no es poca cosa la cosa que tengo que hacer, ¿eh? Pero hoy un cliente... ¿En Valencia no? Ya no espera. Hombre, en Valencia tengo con mi amiga Monse Ibáñez de Talenmo, tengo una comida pendiente, un arrocito pendiente, así que no te digo que no me escape por allá por Valencia a la Pepica a comer un arrocito en frente del mar. Aquí te estaremos esperando. Qué chulo. Bueno, qué bueno. Bueno, entonces, hablábamos de esto, las herramientas, pues bueno, hay que ver cuáles son y sobre todo de cara a la rapidez, ¿no? Sí. De cara a qué tan rápido soy, qué tan hábil soy. ¿Qué pasos puede seguir un líder para consolidar una cultura de innovación? Primero, estimularlo y permitirlo, porque no siempre se permite en las empresas que la gente hable de innovación. Y entenderlo, para empezar a entenderlo, porque cuando pensamos en la innovación, pensamos en que es una cosa de unos raros que tienen las uñas de los pies largas y van en monopatín para no rayar el suelo, van con los pantalones cortos y los pelos largos. Y la cultura... ¿Qué ejemplo? Claro. Esto es de innovación, sí, estos que llegan tarde y fuman porros y tal. No necesariamente, ¿no? La innovación es un proceso. La innovación es un proceso que se sistematiza y se entrena.
Y eso pasa por empezar inculcando a todas las personas del equipo que sus opiniones son importantes y que las áreas de mejora son importantes. Te pongo un ejemplo, una chorrada, pero en el banco donde yo trabajé, que ya me he referido a él varias veces, el primer puesto que yo tuve era cajero. Estaba el peor puesto y luego estaba el mío, que era el de cajero. Y yo tenía que estar de pie todo el tiempo pagando allí los cheques y tal, ¿no? Y hicieron una obra de la oficina y la persona que estaba dirigiendo la obra me preguntó, oye, ¿tú quieres estar de pie o quieres estar sentado? Ah, pero ¿se puede elegir? Sí, claro. ¿Quién está haciendo el trabajo? Tú. Ok, ¿cuál sería la mejor manera? Hombre, pues estar 8 horas de pie no te digo que no sea cansado. Quizás si pudiera estar sentado, ok, pues entonces levantamos la tarima un poco para que estés a la vista de los ojos de los clientes, como estarías si estuvieras de pie. ¿Te parece que hagamos esto? Yo era el último mono de aquel sitio, pero solo el que me preguntaran, y me dijo, oye, ¿y si se te ocurre otra cosa que podamos hacer? A mí esa tarde no se me ocurrió una, se me ocurrieron 20 cosas y de las 20 hicieron 7. Pero la satisfacción de decir, oye, mira, ya que estamos reformando, ¿por qué no esto aquí? Mira, yo veo que los clientes vienen hasta aquí y aquí siempre se quedan atascados. ¿Qué tal si aquí ponemos un monitor? Un indicador. Un monitor donde podamos estar poniendo permanentemente los productos que queremos vender. Y el tipo me dijo, wow, venga, lo vamos a hacer. Y eso es de lo que se trata, ¿no? De escuchar y de dar esta posibilidad genuina a la gente de que nos muestre sus ideas para ser más innovadores. No es algo que tengamos que esperar a que llegue la cojo idea, ¿no? Súper. Oye, Raúl, bueno, estamos llegando al final. ¿Cómo puede la gente contactar contigo? Pues mira, la empresa se llama De Personas, la letra D y luego Personas, depersonas.com. Si alguien teclea en un navegador Raúl Castro, le va a aparecer un señor con una gorra verde y una estrella roja delante, con lo cual que no pierdan el tiempo. Pero si ponen Raúl Castro Recursos Humanos o Raúl Castro Liderazgo, aparezco ahí sí en las primeras posiciones. Así que, bueno, pues me pueden encontrar. La compañía es De Personas. Tenemos un podcast que se llama Listening Leaders, en donde hablamos también con gente de liderazgo. Llevamos como 200 y pico números después de 5 años, con lo cual, bueno, pues ahí también pueden encontrar parte de lo que hacemos. Así que nada, un gusto, a la orden. Estupendo, me encanta. Algún día me invitarás. Hombre, Cuando te diga que terminé no. dentro de las 10 primeras oficinas de RE/MAX España por ingresos y por transacciones. Algún día estás invitadísima ya. El programa al final lo que trata es de encontrar testimonios de gente. Ya sabes que la gente no experimentamos en cabeza ajena, ¿no? Pero a mí me gusta mucho traer experiencias de gente que lo ha logrado, que ha logrado sus objetivos, que es feliz con lo que hace, que disfruta. Y ese buen rollo se transmite, ¿sabes? Y eso es lo que yo pretendo, ¿no? Súper, súper, buenísimo. Raúl, te cuento que cuando conocí a tu hermano, bueno, resulta que Raúl y yo tenemos en común que conocemos a su hermano. Su hermano también trabaja en RE/MAX casualmente, pero fue casualmente porque a Raúl lo contactamos por otros medios. Y cuando lo conocí, estábamos en una convención y me lo había presentado José Luis, que trabaja con él en el área de expansión. Y me dijo, oye, Rocío, ¿de dónde es que hablas tanto como mexicana? Yo, porque nací ahí. Y claro, como llevo tantos años aquí, no identificaba como que efectivamente fuera, ¿no? Pero fue muy chistoso, nos reímos como 3 horas de él, pobrecito. Qué bueno. Bueno, él ha venido a visitarnos cuando vivíamos en México, ha venido aquí también a Estados Unidos y luego tenemos familia mexicana en Cozumel, con lo cual, bueno, pues al final estamos... Sí, por eso le llamaría la atención, diría, wow, este acento lo conozco, ¿no? Sí, sí, por eso me dijo, ¿y de dónde sacas tú? ¿Y por qué hablas tú como mexicano? Yo, porque nací ahí, quizás. Exacto. Oye, te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo, Raúl. Me ha encantado. Estoy convencida que toda la gente que nos escucha, hay mucha gente que nos escucha en diferido. Estamos en todos los podcasts, en todas las estas de vídeo. Y mucha gente escucha las entrevistas, no necesariamente en vivo, pero las escucha en diferido. Y estoy convencida que estas se llevan muy buenas ideas para poner en marcha y te lo agradezco un montón porque se trata de eso, ¿no? De aportar valor y aportar valor a todas las personas.
Te mando un abrazo muy grande, Raúl. Muchísimas gracias. Qué rico que estás en Tampa. Tengo amigos que están en Miami por ahí, o sea que se nota que estás en la Florida porque estás con camisetita y todos, nosotros aquí congelados. Pero bueno. Aquí tienes cerveza pagada cuando vengas como si no costara, así que... Guay. Estupendo. Perfecto, Raúl. Un abrazo muy grande. Gracias a todos. Un abrazo de vuelta. Y seguimos. Venga, hasta luego. Chao.